El protestantismo está tan dividido que ni ellos mismos saben lo que dicen. Si hay un solo Dios, tiene que haber una sola forma de llegar hacia Él. Ese No te mismo dejes pastor engañar. dijo que María tuvo más hijos. ¿Por qué no pones eso también? Dentro de las iglesias protestantes se enseñan doctrinas verdaderas, pero también se enseñan doctrinas falsas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 817, y en siglos posteriores surgieron divisiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. Pero además, muchos elementos de santificación y verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. O sea que dentro de estas comunidades separadas aún existen elementos de verdad. O sea que hay doctrinas verdaderas, pero también hay doctrinas falsas. Y alguien podría decir, ¿y a mí qué me importa lo que diga el catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, pues ahora en este video lo vamos a demostrar con los mismos comentarios y videos de nuestros hermanos separados, para ver que navegan en un mar de confusiones donde cada persona, cada individuo tiene una interpretación distinta de la Biblia. Y el otro hermano que no entiende la Biblia como él, acusa a de tener doctrinas católicas, ya que no concuerda la interpretación de con la de este otro individuo. Este comentario lo dejó un evangélico en uno de mis videos en YouTube y dice, y dale con el protestantismo, qué ignorancia la de ustedes. ¿Cuándo van a entender que cada grupo, o sea, cada denominación, tiene doctrina distinta y no son lo mismo? Para su reducido conocimiento, a todos los meten en un mismo grupo y no es así. Como ya vimos, este protestante está aceptando que cada denominación tiene una interpretación distinta de la Biblia. Exactamente lo que acabamos de leer del Catecismo de la Iglesia Católica, que están divididos, pero hay verdades y hay mentiras. Ahora pasamos a lo buenísimo, a las pruebas. Por ejemplo, aquí este protestante nos dice que Pedro no fue líder de los apóstoles, que el líder fue Santiago, el hermano de Jesús. Y aquí este otro hermano protestante nos dice que Pedro efectivamente fue líder de la iglesia primitiva, solo que nunca estuvo en Roma, pero sí fue líder. Y aquí nos dice este otro protestante, claro que Pedro no es roca. Te lo compruebo con la Biblia en Mateo 16, 18, 19. Pedro no es roca y se afianza en la interpretación que él le hace a esa cita bíblica. Y aquí dice otro protestante, nadie dice que Pedro no es la roca. O sea, un protestante refuta al otro, pero todos se basan en la interpretación que ellos le hacen a la misma Biblia. Ahora pasamos a la doctrina de la Trinidad, ya que están los protestantes unicitarios y están los protestantes trinitarios, unos que no creen en la Trinidad y otros que defienden la Trinidad. Por ejemplo, aquí en esta página unicitaria, protestante unicitaria, dice que la Trinidad es católica y que fue adoptada por las iglesias evangélicas que defienden la Trinidad. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted cristiano cree en una doctrina todavía estás en el catolicismo. Historiadores del mundo, aquellos que se han dedicado a estudiar, a investigar el cristianismo, ellos en sus estudios han descubierto, han dicho que la Trinidad fue inventada en la ciudad de Nicea en el año 315.
Allí se conoció esta doctrina como el credo niceno. Esa investigación no lo hicieron ¿Quién la los hizo? universitarios. ¿Quién la hizo? Lo hizo National Geographic. Tal cual lo dije, si este protestante interpreta la Biblia distinta a este otro protestante, este acusa a este de tener doctrinas católicas, porque tienen diferentes doctrinas entre ellos. Y pues todas las doctrinas verdaderas que ellos tienen son salidas de la Iglesia Católica. Desde el momento de que un protestante dijo, esta Biblia es palabra de Dios, estaba repitiendo algo que la Iglesia Católica había repetido durante 15 y 16 siglos. Porque si no, Martín Lutero, ¿de dónde sacó que la Biblia es palabra de Dios? Porque él se metió a un monasterio de la Iglesia Católica. Ahí aprendió que la Biblia era palabra de Dios. Y cada fundador de diferentes denominaciones de los protestantes históricos pues salieron de la Iglesia Católica. Y allí fue donde ellos aprendieron que la Biblia era palabra de Dios. Solo que cada reformador o fundador de cada denominación pues sacaba una interpretación distinta de la misma Biblia, pero todos decían la Biblia es palabra de Dios. Esa es una verdad enseñada por la Iglesia Católica, y allí ellos sacaron interpretaciones de la Iglesia Católica y otras que ellos inventaron. Ahora vamos a pasar a las doctrinas mariológicas, o sea, sobre la Virgen María, ya que también sobre esto están divididos los protestantes. Porque no cabe la menor duda de que ese Cristo que es Dios era Dios antes de nacer de María. Es decir, María no parió a Dios. María, en todo caso, era la madre de la naturaleza humana de Jesús, y en ese sentido llamar a María la madre del Mesías, etcétera, etcétera, es algo correcto. Denominarla la madre de Dios, pues es un grave error, porque no puede ser la madre de Dios. O sea, este teólogo, filósofo y historiador protestante nos dice que María no puede ser la madre de Dios. Pero adivinen qué, ahorita viene otro protestante que lo va a refutar. Veneno, usted es un hereje, hijo del diablo, usted merece ser botado a patadas del pueblo de Dios. ¿Por qué? Botado a patadas. ¿Por qué? Eso es lo que usted merece. Y invítame a subir a tu canal, a patadas lo vamos a sacar de aquí, a patadas, herejes, nestorianos, adopcionistas, arrianos, unicitarios. Piensan que si nosotros utilizamos el término Teotocos, que es un término cristológico, cristológico, señores, cristológico, no mariológico, cristológico. ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo caramba les explicamos? ¿Cómo? Que el término no es mariano, el término es cristológico para proteger a la persona de Cristo. ¿Cómo caramba le explicamos a los evangélicos? Que decir Teotocos no es hablar de María, es hablar de Cristo, proteger sus naturalezas, proteger su persona. ¿Cómo caramba les explicamos que decir Teotocos no es hablar de la Inmaculada Concepción, de la Perpetua, de la Asunción? Es hablar de la persona de Cristo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? A ver, es que eres católico romano. ¿Cómo te explico, cabecita de nabo? ¿Cómo? Como pueden ver, este era un metodista, un protestante metodista que defiende que María sí efectivamente es la madre de Dios. Y como él defiende esa doctrina, lo acusan de ser católico romano. Por ejemplo, este pastor evangélico es, me parece que bautista. Y él dice que algunos evangélicos, al no tener argumentos para negar sus publicaciones de él, recurren a la falta de respeto y también a decirle que es católico, o sea, que defiende doctrinas católicas. El pentecostalismo histórico abraza el término Teotocos, ¿no? Ya tengo la fuente. Entonces, los pentecostales de ahora, que de alguna manera levanta la bandera en contra de este término Teotocos, que tampoco es el debate de hoy, bajo la supuesta idea de que ellos pueden declarar herejes a los que piensan distinto, entonces están completamente equivocados, no representan a la línea del pensamiento histórico pentecostal, ¿no? Sino se representan de alguna manera a ellos mismos, ¿no?
Incluso el pentecostalismo histórico, dice ese pastor protestante, defiende que María es la Madre de Dios y que los pentecostales modernos que rechazan esta doctrina no representan para nada la doctrina pentecostal verdadera. O sea, son unos herejes, enseñan herejía. Ahora pasemos a la doctrina del bautismo de niños, que también es otra doctrina que divide al protestantismo, donde unas ramas protestantes aceptan el bautismo de niños, que lo encuentran en la Biblia, y otros dicen que no, que esa es una práctica de la Iglesia Católica y que no esté en la Biblia. Así que tomemos un momento para escuchar por qué algunos cristianos evangélicos bautizan bebés. El paidobautismo tampoco es una práctica tomada de la Iglesia Católica Romana. Otras denominaciones protestantes como los luteranos, anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y metodistas defienden la práctica del paidobautismo. Numerosos líderes de la Iglesia a lo largo de la historia afirmaron el paidobautismo y fueron parte de iglesias que bautizan a sus miembros. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wesley, John Owen y Charles Hodge. Puede ser que no estés convencido de que la doctrina del bautismo de infantes tenga su base en las Escrituras. Pablo escribe en Colosenses 2:11 que fuimos circuncidados mediante el bautismo. Otro dato interesante es que 25% de los bautizos del Nuevo Testamento son de hogares completos. En Hechos 16:33, Pablo y Silas bautizan al carcelero y a toda su familia. Lo mismo con las familias de Lidia y Crispo. Como pudiste darte cuenta, este teólogo pastor protestante defiende el bautismo de niños con la misma Biblia que utilizas tú, solo que la interpreta de una forma distinta a como tú la interpretas. Y como dijo él al principio, no es una doctrina católica según él, pero quienes no creen en el bautismo de niños lo acusan de seguir doctrinas católicas. Porque como dije al principio, toda doctrina verdadera fue predicada y sigue siendo predicada primero por la Iglesia Católica. De ahí fue que las diferentes denominaciones evangélicas sacaron las doctrinas verdaderas de la Iglesia Católica y ellos pusieron otras interpretaciones nuevas, a las cuales nosotros llamamos herejías. Y por eso la Iglesia enseña que dentro de las comunidades protestantes se enseñan mentiras, pero también verdades. Hay para demostrar que lo que dijo ese pastor protestante es verdad, que los que no creen en el bautismo de niño acusan a los que sí bautizan niños de que es una práctica que no esté en la Biblia. Aquí les tengo este libro de este protestante, Francisco Lacueva, en su libro Curso de Formación Teológica Evangélica de la Iglesia de Cuerpo de Cristo. Aquí nos dice en la página 34 que a causa de esta remanente escoria de tradición, las iglesias específicamente llamadas reformadas retuvieron el bautismo de infantes. ¿Ves? Escoria de tradición llama a esto que efectivamente, como vimos en el video, el teólogo que defiende el bautismo de niños lo encuentra en la Biblia, pero este otro teólogo que no interpreta la Biblia como aquel otro, dice que no esté en la Biblia, sino que es una escoria de la tradición. Pues obvio, de la Iglesia Católica. Ahora pasamos a la doctrina del sábado o el domingo. ¿Cuál es el día que debemos guardar? Ya que es otra doctrina la cual los protestantes, unos interpretan de una forma y otros protestantes de otra. Y los que guardan el sábado acusan a los que guardan el domingo de guardar o de seguir doctrinas de la Iglesia Católica. Como ya vimos en todos los temas, siempre se acusan entre ellos de seguir doctrinas católicas cuando el vecino interpreta la Biblia de una forma distinta al otro vecino. Porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo.
Y seguramente tú que defiendes que el día de reposo, pues, o de descanso es el domingo, el día que debemos de guardar, por decirlo así, vas a encontrar esa doctrina en la Biblia. Pero los que rechazan que el día que debemos de guardar es el domingo, te van a acusar de que tú sigues doctrina de la Iglesia Católica porque tú no interpretas la Biblia como lo hace él.